Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su culto infantil decentemente y en orden, sin correr. Vamos a dejarlos que salgan y vayan a su actividad. Sí, hermanos, el próximo domingo al mediodía, en el culto del mediodía, estarán con nosotros algunos hermanos de los Gedeones Internacionales. Ellos hablaron conmigo a finales del año pasado, bueno, más bien de noviembre, y solicitaron una fecha para este mes, porque quieren que sepamos lo que ellos hacen y sobre todo quieren el apoyo de los hermanos que estén dispuestos a participar con ellos, ¿verdad? Obviamente. Muy bien, hermanos, otro anuncio que yo tengo que hacerles es a los diáconos. Teníamos nuestra reunión para el lunes 14, pero si ven el calendario, yo hice un cambio y la pasamos del lunes 14 al lunes 21. Hubo un pequeño cambio, pero como quiera tenemos nuestra reunión de diáconos el lunes 21 de enero a las 8 de la noche y estará a cargo la dirección del culto, de la reunión, así como la meditación de nuestro hermano Martín Torres Mata. Bueno, habiendo aclarado estas cosas, les invito por favor a abrir la Biblia en el Salmo 6, Salmo 6 del 1 al 7. Salmo 6 del 1, versículos 1 al 7. Y haré esta lectura en voz alta, hermanos, sigan en su lugar con muchísima atención. Dice, este es un salmo de David y lleva un pequeño título allá arriba que dice oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Dice así, hermanos: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? No me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra tú siempre nos das un mensaje, tú siempre nos llenas de fortaleza y de aliento, y tú siempre, Señor, nos haces conocer el propósito que tú tienes para nuestra vida. Te lo agradecemos de todo corazón y en esta hora permítenos meditar en ella bajo la dirección de tu Espíritu Santo y especialmente que hables a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Título del sermón es una pregunta. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué sufre el ser humano? El año pasado acabamos orando por una gran lista de hermanos enfermos de esta iglesia, solamente de esta iglesia. Tenemos una lista de más de 30 hermanos enfermos y yo estoy seguro que si seguimos buscando vamos a encontrar más. Pero no solamente en esta iglesia, hay hermanos enfermos de otras congregaciones, hermanos, y hasta en otros estados del país. Algo interesante, hermanos. La enfermedad, yo creo que es la prueba más difícil que Dios permite en sus hijos. Este salmo es un salmo al que yo recurría con muchísima frecuencia años atrás, cuando la enfermedad pues agravaba mi vida, mi carne, y yo usaba este salmo entre otros versículos pues como un estandarte, una bandera delante del Señor para pedir su misericordia. Y yo hacía estas preguntas. ¿Dónde está Dios ahora
que estoy sufriendo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos? ¿Acaso Dios no podría evitar este sufrimiento en mi vida? Estas y otras preguntas por el estilo pretenden o pretendían hacer responsable a Dios de los sufrimientos de un servidor y de la humanidad. Pero, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, 4 pensamientos básicos vamos a analizar. Y estos pensamientos darán respuesta divina a la pregunta que hicimos al principio: ¿por qué sufre el ser humano? Y diremos en primer lugar que el ser humano sufre por su pecado. Sí, hermanos. El ser humano sufre por su pecado. Yo le preguntaba al Señor: ¿yo qué pecado tuve? Si mi enfermedad empezó cuando yo tenía 1 año de edad, ¿qué pecado pude haber hecho para sufrir yo? Bueno, quisiera que vayamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, hermanos. Vea qué interesante lo que vamos a ver, porque aquí se van a aclarar muchas cosas que a veces preguntamos por qué Dios no nos responde o por qué Dios permite tal o cual cosa. Gálatas 6, vea lo que dicen los versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Realmente no era mi caso. Yo tuve una enfermedad que de alguna manera tuvo que ver con cierta carga genética, pero la verdad es que vamos a ver 4 razones por las que sufre el ser humano. Y la primera que estamos viendo es que el ser humano sufre por su pecado. Sí, aquí acabamos de leer que la Biblia expresa que nadie se debe engañar a sí mismo. Y que muchas de las enfermedades que tenemos, hermanos, nos las hemos ocasionado nosotros. A lo mejor no por un grave pecado como de vicios, de droga o de alcoholismo, pero sí muchas enfermedades son por el pecado de una mala alimentación, por el pecado de abuso alimenticio, por el pecado del descuido personal al no tener las horas de sueño, por el pecado de la preocupación, que es poner en duda el poder de Dios y su misericordia para con nosotros. Y esos pecados a la larga acarrean graves enfermedades, hermanos. Por eso dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que alguien nos engañe, bueno, suele pasar. Pero que uno se engañe a sí mismo, eso es lo que la Biblia dice que no debe pasar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Verdad? Lo que sembremos, eso tendremos. Si usted siembra frijoles, espere frijoles. Si usted siembra semilla de manzana, no espere que le den, ¿verdad?, elotes u otra cosa. No se puede. Lo que siembre, eso tendremos. Así es con la vida, hermanos. Lo que usted haga, sus hábitos alimenticios, sus costumbres, su manera de vivir, eso es lo que va a cosechar en la salud. Por eso dice el versículo 8 de Gálatas 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es sembrar para la carne?
Sí, sembrar para la carne es darse gusto en todos los antojos y deseos que se le vengan en gana. Y si usted le da a la carne lo que la carne pide, pues entonces la carne le va a dar un resultado o un fruto que es la corrupción, o sea, la enfermedad, la decadencia y la muerte. Y es interesante esto, hermanos, porque es tiempo de no estarnos engañando y de no culpar a Dios por lo que nos pasa. Porque es cierto que Dios permite muchas cosas, pero no porque las permite quiere decir que Él las mandó. Las permite cuando nos deja hacer lo que queremos, aunque sabemos que no es lo correcto, y lo hacemos. Por eso, vamos al Salmo 39:11. Salmo 39:11 dice: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Este es un versículo que debemos tener muy en cuenta, y que entendamos que Dios castiga, sí, y que no va a esperar hasta que llegue el juicio final para castigarnos, no, y más porque somos sus hijos. Nos va a castigar o a corregir a tiempo, justamente para enmendar muchas de nuestras malas conductas, de nuestras malas decisiones y de todas aquellas cosas que hicimos sabiendo que no debíamos. Con castigos por el pecado corriges al hombre. El propósito del castigo, cuando Dios lo manda, es corregirnos, hermanos, corregirnos. ¿Por qué? Porque un padre que ve a su hijo hacer cosas malas, es obvio que lo va a castigar, es obvio que lo va a reprender, porque desea que enmiende. El padre que no corrige al hijo es un padre que no lo ama, es un padre que lo deja ir creciendo por la vida como crecen el zacate de un baldío desordenado y que va a contaminar y que va a ser nada más nido de animales y roedores y de peligros. Pero el padre que ama corrige, con castigos por el pecado. Fíjense, ¿por qué cosa? Dios no castiga nada más porque se le da la gana. Dios castiga cuando hay de parte nuestra un pecado, una mala acción. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Qué es lo más estimado, hermanos? La vida. ¿Qué es lo que más estimamos? La vida. Esa vida que tanto queremos es la que será destruida por causa del castigo por el pecado. Y termina diciendo: ciertamente vanidad es todo hombre. Pues sí, esa es la realidad. El hombre es vanidad, somos vanidad. ¿Qué queremos decir con que somos vanidad? Que somos huecos, que realmente la naturaleza humana es muy hueca y que solamente a la naturaleza humana le importa lo humano. Por eso hemos dicho, en primer lugar, que el ser humano sufre por su pecado. Cuidado, hermano, hermana, porque el pecado tiene una consecuencia. Y si pecamos voluntariamente y a sabiendas, aún más. Porque a veces podemos cometer un pecado por descuido, sin intención o hasta sin darnos cuenta, pero cuando es conscientemente y uno aprueba ese pecado, entonces está muy próxima la disciplina, el castigo por el pecado. Y quizá también está muy cercano esas palabras que acabamos de leer, que dicen claramente lo siguiente, y lo repito nuevamente: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Sí, la vida.
En la mañana yo les platicaba a los hermanos de la clase que conocí a una hermana en la otra iglesia donde fui pastor, que durante los 2 años que yo estuve en la iglesia, pues iba muy esporádicamente, muy a poquito y de vez en cuando, y menos era diezmadora ni ofrendaba, y muy indiferente, pero allá iba de vez en cuando había algún convivio, que el aniversario, que el culto de Navidad, que cosas así. Pues cuando cayó enferma gravemente y yo la fui a visitar, con lágrimas en los ojos me decía: hermano, ore para que Dios me sane. Y yo le prometo a Dios que ahora sí, si me sana, nunca voy a faltar a la iglesia. Lo triste de esto era que los 2 años que yo fui pastor en esa iglesia, como les dije, nunca se interesó. El pecado que cometió es el que dice también la palabra santa o Santiago cuando dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y no iba al templo, sabía que era bueno ir al templo, y ahora deseaba ir al templo, y su pecado fue ese, descuidar su vida religiosa, espiritual, y apartarse del camino del Señor. A lo mejor no andaba en lo malo, era una mujer, no se emborrachaba, ni era idólatra, pero había dejado las cosas del Señor. Estaba más ocupada en su familia, en sus compromisos, en su casa, y el templo cada de vez en cuando. Pero lo más interesante es que los hermanos que la conocían de muchísimo más tiempo que yo decían: pues así ha sido siempre. Viene de familia cristiana, nació en un hogar cristiano, creció en un hogar cristiano, se bautizó hace muchísimos años y toda su vida ha sido así, indiferente. Y ahora, en el hecho de la muerte, porque estaba en el hecho de la muerte y de hecho murió, prometía lo que no cumplió en todos los años que Dios le concedió de salud. Por eso decimos que el ser humano sufre por su pecado. Vamos a decir en segundo lugar que el ser humano sufre por su imprudencia. Vamos a Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Vean lo que dicen los primeros 3 versículos. Hebreo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué es la imprudencia, hermanos? La imprudencia es un descuido. La imprudencia es una falta en la cual nosotros cometemos un pecado pues sin la intención. Y realmente somos muy descuidados con nuestra vida espiritual y lo que es también con nuestra vida física. El doctor nos dice: no coma esto porque ya le hace daño. Y nos dice: ya no lo coma. Pero apenas me ponen delante aquello y me lleno la boca de aquello. Y así no se puede, hermanos. También en aquella iglesia recuerdo un hermano que ya está con el Señor también, diabético, muy enfermito. Y cada que hacíamos convivio, porque ayer aquella iglesia era muy fiestera y cada mes hacíamos una reunión social por todos los cumpleañeros simplemente, por ejemplo. Y había pastelería, había de todo. Y había un hermano que que había una fiesta, un festejo, él ponía un cochinito y lo mataba y lo hacía los chicharrones, ahí llevaba el caso y ahí estaba haciendo los chicharrones, ahí en el aceite hirviendo, yo veía. Y este hermano veía los chicharrones y se le iban los ojos. Pero su esposa le llevaba siempre su loncherita con su comida, sus verduritas, su apio, y sin sal. Y pues la loncherita se hacía perdediza y el hermano chicharrón tras chicharrón. Y enfermo.
y muy mal. Hermano, usted no debe comer. No, pero no es diario. No, pues no es diario, pero sí cada mes. Y la verdad es que pues el hermano no duró. ¿Y qué hizo? Pues fue un descuido, una imprudencia. Pero la verdad, hermanos, es que también sufrimos por ser imprudentes, por no cuidarnos. En este tiempo que está el clima tan traicionero, que de repente hace calor, de repente amanece frío y ya nos da calor al mediodía y nos quitamos todo y ¡ay, qué calor! Y un refresco helado cuando estamos malos. Pues eso es ser imprudente, hermanos. Porque debemos cuidar. Dice un dicho que la salud no retoña. Y es cierto, no es como las flores que se acaba una y viene otra. Yo me asombro de los grillos y esos bichos, cómo se les corta una pata y al rato ya la tienen. Les vuelve a crecer. Qué bueno que así fuera. Bueno, esta mano me cae gorda, la tengo fea, me la corto, va a salir una mejor. Pero no es así, hermanos. Con nosotros no es así. Porque cada miembro del cuerpo que se pierde, se perdió. Y no hay cómo reponerlo. Y no vuelve a nacer, ni vuelve a salir. Pero vivimos de una manera bien desordenada. Somos desordenados, somos imprudentes. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Somos imprudentes con las cosas del Señor, pero también con las cosas nuestras. Y luego queremos que el Señor solucione todas las cosas que echamos a perder. Y luego sí, Señor, dame, perdóname y dame otra vez. Y bueno, nos lo había dado, nos dio salud, nos dio fortaleza, nos dio juventud, nos dio talento, nos dio dones. Y si los descuidamos, entonces luego ¿con qué cara? ¿Con qué cara pretendemos que el Señor nos dé o nos devuelva las cosas que perdimos nosotros, no Él? Él no nos hace perdedizo nada, Él nos capacita y nos prepara para la vida física o terrenal y también para la vida espiritual. Somos nosotros los que descuidamos las cosas. Yo en esta mañana predicaba del compromiso para ganar almas. Estamos descuidando esa faceta que como miembros de la iglesia todo mundo tenemos esa responsabilidad delante de Dios, pero que parece que a nadie le interesa. La comisión de evangelismo y visitación que vayan, el pastor porque le pagamos que vaya. Ese argumento no le va a valer delante de Dios cuando el Señor lo llama a su presencia. Y dice la Biblia, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Eso también está refiriéndose a cuando lleguemos al cielo. ¿Qué le vas a presentar al Señor? ¿Qué hiciste por su obra? ¿Cuántas almas se salvaron por tu testimonio o predicación? ¿Te vas a presentar tú solo con las manos vacías? Ya llegué, aquí estoy, Señor. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué cosas va a decir el Señor? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y todos tenemos una excusa. No sé, me da miedo, me da vergüenza, no me gusta, qué sé yo. Pues aquí a nadie lo vamos a obligar. Pero, ¿qué cuentas le va a dar al Señor? ¿Qué razones le va a entregar o argumentos válidos por haber descuidado la vida espiritual que Dios le dio? Dios no lo salvó porque se lo merecía a usted. Dios lo salvó por amor, por su misericordia, para que ahora nosotros seamos sus siervos y le hablemos de Cristo a otros. Si vamos a Proverbios capítulo 19, vamos a entender a lo que me refiero con más claridad. Proverbios 19, por favor. Vean lo que dicen los versículos 15 y 16. Proverbios 19, 15 y 16 dicen así: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma. El que menosprecia sus caminos, ¿qué dice? Morirá. ¿A cuáles caminos se refiere? ¿A los de la persona o a los de Dios? A los de Dios, exactamente.
Porque si usted ve el contexto, estamos hablando de las cosas espirituales, porque desde el versículo 14 viene, todo el capítulo trae la idea. Yo solamente tomé versículos 15 y 16, ¿verdad?, que hacen entender que estamos hablando de cosas espirituales, porque dice el versículo 16, el que guarda ¿el qué? El mandamiento. ¿De quién? De Dios, del Creador, del que nos ha creado física y espiritualmente. Y el Creador que nos conoce, que nos hizo, nos dice lo que nos conviene, lo que es correcto. Por eso dice, más el que menosprecia sus caminos, o sea, sus mandamientos, sus preceptos, sus mandatos, ese morirá. Por eso estamos diciendo las razones por las que sufre el ser humano. En primer lugar dijimos que el ser humano sufre por su pecado, porque la paga del pecado, ¿qué dice la Biblia? Es muerte. A lo mejor, tal vez no la muerte espiritual, porque si es un creyente, se va al cielo, pero la muerte física, quizá anticipada, es un hecho por haber pecado, en haber hecho cosas malas, tratado mal su cuerpo o lo que sea. Dijimos en segundo lugar que el ser humano sufre por su imprudencia. Y aquí vemos al imprudente, ¿verdad? La pereza hace caer en profundo sueño. Así es el negligente, así es el imprudente. Va nadando de muertito en la vida y cómodamente, no me esfuerzo, aquí ahí la llevo, ahorro energía. ¿Sí? Eso crees tú. Pero yo les digo claramente lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque dice claramente, el alma negligente padecerá hambre, y el que guarda el mandamiento guarda su alma. ¿Quieres que Dios guarde tu alma? Guarda su mandamiento. ¿Quieres que Dios te bendiga? Haz tu parte. Porque de lo contrario dice, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Morirá. Como dijimos, tal vez no espiritualmente, si realmente fue un creyente en Cristo, pero físicamente es un hecho. Y muchas veces una muerte anticipada. ¿Verdad? Tal vez Dios tenía para nosotros unos 70, 80 años, tal vez 90, pero a lo mejor morimos mucho antes, a los 40, a los 50, no sé, por nuestro pecado o nuestra imprudencia. Vamos a ver en tercer lugar también que el ser humano sufre por causa de la disciplina del Señor. Vamos por favor a Hebreos 12, pasaje muy conocido de todos, Hebreos 12. Vean lo que dicen los versículos 4 al 8. Hebreos 12, 4 al 8 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué interesante es la forma en que Dios nos disciplina. A cada quien nos disciplina como Él sabe va a funcionar. Dios es un Padre perfectamente sabio. No comete los errores que todo padre con sus hijos cuando los castigan, ¿verdad? Porque a veces también los padres cometen errores. Una de las cosas que yo recuerdo con mucha nostalgia es una vez que mi padre, siendo yo ya un joven como de unos 18, 19 años o quizá 20,
no recuerdo exactamente ya. Entró a mi cuarto, tocó, abrió la puerta y entró al cuarto donde yo estaba y lo vi muy extraño, lo vi muy raro y quiso decir palabras y no pudo y solo me abrazó y en la oreja me dijo suavemente, perdóname, perdóname. Y yo le dije, no papá, le dije, no te disculpes, no hay... Y volví a decir, perdóname, he cometido errores contigo. Él sabe por qué decía las cosas, y yo también, pero yo lo traté de justificar. Pero él, no sé, movido por algo, él fue a disculparse conmigo y reconociendo errores que había cometido en la disciplina, que a lo mejor en alguna ocasión se había excedido. Pero lo que yo quiero decir es que los padres cometen errores, sí, pero no creo que sean intencionales. Gracias a Dios, Él no es un padre humano que se equivoque, que se le pase la mano en la disciplina o corrección de los hijos. Él sabe exactamente lo que cada uno necesitamos. Y cuando Él nos disciplina, Él está a nuestro lado para que soportemos la disciplina. Y no solamente eso, sino que también nos consuela ante la disciplina misma. Porque Él así lo ha prometido. Porque Él es bueno y misericordioso. Por eso dice la Biblia que así como el Padre disciplina al Hijo, Dios también disciplina a todo el que recibe como hijo. Inclusive dice, y lo azota. Dice un pasaje allá en Pedro, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Pedro, que no nos sorprendamos de la prueba de fuego, que acontece como si alguna cosa extraña o sucediera, ¿verdad? Y bueno, estamos viendo por esta razón cómo el hombre sufre por causa de la disciplina del Señor. Cuando es así, hermanos, no nos lamentemos. No nos lamentemos. Y aunque la disciplina sea dolorosa, pensemos que Dios como Padre sabe lo que está haciendo y que es para nuestro bien, que es para nuestra corrección y que es para nuestro provecho. Si vamos a Proverbios capítulo 15, vamos a entender esta idea con más claridad. Proverbios capítulo 15 lo pone de una manera muy bonita y dice Proverbios 15, 32 lo siguiente: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, ¿qué dice? Tiene entendimiento. Tiene entendimiento. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de sus hijos tengamos. Entendimiento, a lo mejor no entendimiento de el porqué o la raíz de todas las cosas, pero sí entendimiento de que Él está haciendo algo en nuestra vida y que Él lo hará. Y que aunque yo no sepa lo que Él está haciendo, con el solo hecho de saber que Él está haciendo algo debe ser más que suficiente para que yo acepte la disciplina de Dios, me someta voluntariamente a esa disciplina y espere el tiempo en el que la disciplina habráse completado. Por eso es que estamos diciendo claramente que el ser humano sufre también por causa de la disciplina del Señor. Como buen padre, disciplina para tener buenos hijos. Y aunque somos sus hijos, yo creo que dista mucho en que ya seamos buenos hijos. Yo creo que hay mucho todavía que corregir de nosotros. Más vale que lo corrijamos voluntariamente y a tiempo y no que le demos oportunidad a la disciplina divina, porque entonces el Señor en su disciplina puede obrar de una manera muy dura. Pero si así lo permitimos, así será, ¿verdad? Por esa razón estamos diciendo esto en tercer lugar. El ser humano sufre, hemos dicho, por su pecado, por su imprudencia, por causa de la disciplina del Señor, y vamos a decir en cuarto lugar,
Y último, lo más bonito de todo esto. El ser humano sufre para la gloria de Dios. El ser humano sufre para la gloria de Dios. Si vamos a Juan capítulo 11, tenemos allí el pasaje que nos va a decir esta verdad de la Biblia. Juan capítulo 11, vea lo que dicen los versículos 1 al 4. Juan 11, 1 al 4 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, perdónenme, dice, es que me descuide. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo creo que esta es quizá la parte del sufrimiento, o de las 4 razones, la que más importante, y en la que ojalá todos, si algún día nos toca sufrir, podamos nosotros cumplir en estas 4. Que no sea por causa del pecado, que no sea por causa de la imprudencia, que si es necesario sea por causa de la disciplina del Señor, bienvenido, pero que sobre todo, si sufrimos, sea para la gloria de Dios. Todos sabemos esta historia y sabemos cómo después de esto Jesús, a propósito todavía, se quedó en el lugar todavía 2 días más, dice la Biblia. Le estaban diciendo: ven, está enfermo, ven pronto, es urgente, es una emergencia. Y tú tienes en tu mano el poder para evitar que nuestro hermano que está muy enfermo muera. Y el Señor pudo haber ido, o a distancia pudo haber dicho que Lázaro sanara y hubiera sucedido. Pero el Señor quería que aquella enfermedad que terminaría en muerte fuera para la gloria de Dios. O sea, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por aquella enfermedad y por aquella muerte. De manera que es importante entender que aún en la enfermedad nosotros debemos ser eso, honrar y glorificar el nombre del Señor, como lo hizo Job. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Para eso tenemos los casos de la Biblia, para eso, para aplicarlos a nuestra vida. Ciertamente se ora por los enfermos, ¿cómo no? Queremos la salud de todos, queremos que Dios se compadezca y nos saque del sufrimiento. A mí me sorprendió una vez un hermano enfermo al que visité en el hospital. Yo llegué a verlo y dije: hermano, voy a orar por usted, ¿qué quiere que le pida? Y mi sorpresa fue que dijo que por medio de esta enfermedad yo glorifique a mi Dios. Pues me dejó sin palabras. Dije: no, pues ora usted por mi hermano, iba a decir. Pues sí, porque yo con eso me dejó así, sin palabras. Dije, yo pensé que decir que misa. Yo pensé que, disculpen hermanos, voy a tomar un traguito con agua. Yo pensé que me iba a decir que Dios me sane y que ya Dios me le quite este mal, que por medio de esta enfermedad yo glorifique el nombre de Dios. Pues no hay más que decir, y vamos a orar por eso, hermano. Y qué bueno, hermanos, porque esa es la actitud que en medio de la enfermedad y el dolor, todo cristiano verdadero debemos mostrar: honrar y glorificar el nombre del Señor. Yo le decía ahora a David Salazar Ramírez, nuestro pianista y organista, decía: David, ahora que él está pasando este proceso de esta enfermedad, yo le decía: David, yo estoy orando para que Dios te sane, pero yo te voy a dar un consejo. Ahora es cuando debes demostrar que eres cristiano.
Siempre has dicho que eres cristiano, has vivido como cristiano, pero ahora, David, ahora es cuando vas a demostrar tu verdadera cristiandad, tu verdadera fe. Como decimos y yo he repetido, en la bonanza, cuando todo está bien, qué bonito es ser cristiano y qué bonito es venir al templo y adorar a Dios y quisiéramos que así fuera para todos, que nada nos pasara, que no nos doliera nada, es más, que no nos saliera ni canas siquiera. Pero la verdad es que todo eso va a pasar, porque la enfermedad, el dolor y el sufrimiento son partes esenciales de la vida. Y no vamos a engañar a nadie diciéndole, si te haces cristiano no vas a sufrir. Seríamos los más mentirosos. Porque sea cristiano o no sea cristiano, el ser humano sufre. La diferencia del cristiano es que tiene una gran esperanza y tiene una gran fortaleza. Por esa razón Pablo decía que 3 veces había pedido a Dios que le quitara aquella enfermedad, aquel aguijón. Cuando hablamos de aguijón estamos hablando de una punzada, una espina, una cosa clavada que estaba doliéndole, afectándole, haciéndolo sufrir. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se hace potente o se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo termina diciendo, bueno, pues de buena gana me gloriaré en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, porque cuando soy débil, entonces, o sea, hasta entonces soy fuerte. Y yo creo que la persona enferma que depende del Señor es más fuerte que la persona 100% sana. Fácil, fácil. Y el día que visitaba a la hermana Leonor Saucedo en su casa antes de fin de año, le decía yo, hermana, ¿cuánto llevamos así, hermana? ¿Cuánto lleva? No, pues ya 2 años y medio y... Sí, hermana. Pero ¿sabe qué? Usted está viva. Y en esos 2 años y medio, mucha gente completamente sana ha muerto. Y usted sigue viva. Dese cuenta de esa bendición. Sí, sufriendo, con dolores, con las molestias, con lo que usted quiera, pero sigue viva. Y me acordé de un dicho que dice, y más vale perro vivo que león muerto. Y es cierto, hermanos. Finalmente, el caso de nuestra hermana Leonor, como de cualquier otro hermano gravemente enfermo, está en las manos de Dios. Y Dios dice la última palabra. La medicina puede decir, usted le quedan tantos días de vida y aproveche, lo váyase a morir a su casa, qué sé yo. Pero Dios dice lo último. Al final de cuentas, Pablo también agrega y asegura que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y que para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, pero el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Por qué vemos entonces la muerte como una cosa a la que no queremos llegar? Es parte de nuestra existencia también, de ese poder o ese sentido de supervivencia. Está bien, hay que mantenernos vivos, cuídese, sí, pero ¿sabe qué? Se muere el que Dios quiera. Se muere únicamente el que Dios diga. Yo supe de un caso de una persona que no salía de casa porque allá había muchos peligros y se murió en su propia casa. Y cuidándose de no morir, tenía mandaderos que iban hasta la esquina a comprar cosas porque no quería salir, porque afuera había peligro, afuera lo podían asesinar, atropellar, robar, qué sé yo. Y allí en la seguridad de su casa búnker, allí se murió. Bien segurito, bien asegurado, se murió. Por lo tanto, hermanos, es importante esto, ¿verdad? El ser humano sufre para la gloria de Dios. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sabemos que Lázaro murió, pero sabemos que el Señor lo resucitó. Y sabemos que eso lo hizo no para andar resucitando ya todos los cristianos, lo va a resucitar en el momento en que morimos, igual que a Lázaro, pero para estar con el Señor.
Pero lo que el Señor quiso demostrar con eso es el poder que Él tiene sobre la muerte, para que no dudemos, para que ante la enfermedad y los diagnósticos peligrosos nos abandonemos a las manos de Dios y que se haga tu voluntad. Y que digamos como Job: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Por eso, si vamos a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, por favor, en un pasaje muy hermoso, tenemos Primera de Pedro, capítulo 4, versículos, Primera de Pedro 4, versículo 12 en adelante, que dicen así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por esto. ¿Qué le parece? Si alguno padece como cristiano, sí. Ahora, como cristianos, todos los padecimientos que experimentemos, ya sea por la obra del Señor o aún físicos, todos deben ser para glorificar al Señor. Todos. Y yo me he encontrado que los testimonios más poderosos son los de los enfermos que en medio de su dolor honran y glorifican a Dios. Y dicen: estoy en las manos del Señor, que se echa la voluntad del Señor. Bueno, esos testimonios lo dejan a uno sin palabras. Lo dejan a uno, pues, sorprendido. Yo ahí voy con mi Biblia, dizque a aconsejar a los hermanos, y de repente soy yo el que se lleva el consejo, la exhortación, la reprensión, y yo salgo dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, porque yo creía que iba a dar aliento al hermano, y Él es el que me lo dio a mí. Gracias, Señor, gracias. Y eso se repite con mucha frecuencia cuando visito hermanos enfermos, sobre todo aquellos hermanos enfermos maduros en la fe, cristianos verdaderos que dependen de Dios y que esperan en Dios. Y que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El ser humano sufre por su pecado, por su imprudencia, por causa de la disciplina del Señor y para la gloria de Dios. Que el último caso sea el nuestro siempre, hermanos. Y el tercero, cuando sea necesaria la disciplina, pues aceptémoslo de buena gana. Pero que no tengamos que sufrir por el pecado, por la imprudencia. Que no tengamos que pasar por ello. Y si así es, pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Al final de cuentas, hermanos, la persona sin Cristo verá el sufrimiento como algo que no merece, lo que le llevará a negar a Dios. Pero para el verdadero cristiano, el sufrimiento es un curso intensivo para aprender a confiar y depender de Dios. Y voy a ir al pasaje del que yo les hablaba, y escúchelo bien, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y termino con una frase que dice así: el sufrimiento es una realidad de la vida de la cual ni aún Cristo escapó. Que Dios les bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor.